Hola, ¿qué tal? El presente video es la evidencia del segundo examen departamental teórico, el cual realizaremos entre del Carmen Chávez Carlos Manuel, de Gives Orozco Alan, Montiela Redondo María Fernanda y Samperio Leal Brenda Alejandra. El objetivo principal es definir el concepto de lazo de control cerrado, explicar en qué consiste un control de lazo cerrado para las variables velocidad y posición en un motor de corriente directa y diseñar el diagrama a bloques de cada una de las variables antes mencionadas, que es la de velocidad y posición. Para poder hablar sobre lo que es el control a lazo cerrado, primero es conveniente definir lo que es un lazo de control. Un lazo de control es una combinación de instrumentos interconectados entre sí que tienen un objetivo en común, que es el de controlar variables de un proceso, como lo es la temperatura, el flujo, el nivel, la presión, entre otros. Normalmente la variable del proceso que está siendo controlada es medida. Se puede como englobar en una parte llamada medición y es medida por uno de estos instrumentos que están interconectados entre sí. Este instrumento, que es el sensor, va a enviar una señal a un controlador. Ya el controlador comparará la medición con un punto de referencia o set point y enviará esta señal de salida a una parte del proceso que se puede considerar como la decisión, el cual es un elemento final de control, que hay variadas. Una muy común es una válvula, y esto lo que hará es que alterará el proceso y corregirá el error encontrado, que se puede considerar como una parte de la acción. En el siguiente diagrama se puede observar una representación de lo que es un lazo de control en tres secciones, que es la medición, la decisión y la acción. Vemos que en la medición está los valores que va a tener la variable del proceso que se va a estar sensando. En la decisión se llevará a cabo por un controlador para después mandar esta decisión a el dispositivo final de control, el cual realizará la acción para corregir ese error en la medición. Y se puede ver que en el bloque de la decisión está entrando el punto de referencia, el cual nosotros queremos mantener nuestro proceso. Los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos en los que existe una retroalimentación de la señal de salida, o dicho de otra forma, son aquellos en los que la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. Aquí la señal de salida, además de ser la propia salida, es utilizada como una de las entradas del sistema, ya que le aporta información útil al sistema, o mejor dicho, le aporta información útil al lazo de control. Aquí se muestra otra forma de representar el sistema de control de lazo cerrado. El instrumento encargado de detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo es el captador. El siguiente paso consiste en comparar la señal de referencia con la señal controlada, que es la señal que el captador ha transformado en señal retroalimentada, para determinar cuál es la diferencia existente entre ambas. Esta operación se realiza mediante un comparador que proporciona a su salida la señal de error, o también conocida como señal activa, y es la que entra al regulador o controlador. A la salida del controlador se obtiene la variable o señal manipulada, correctora o de control, precisa para conseguir un control óptimo del sistema.
Algunas de las principales características de los sistemas en lazo cerrado son las siguientes. Se trata de sistemas complejos ya que poseen gran cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y afecta el control del sistema. Son notablemente más estables frente a perturbaciones y variaciones internas. Un ejemplo sería un sistema de riego que no se detendrá al cabo de un tiempo fijo, sino cuando detecte que se está consiguiendo el objetivo buscado, es decir, que la humedad de las plantas es la adecuada y se pondrá en marcha no a una hora determinada, sino en cualquier momento en que la humedad se sitúe por debajo de un valor determinado. El controlador PID, proporcional, integrador y derivativo, es un controlador realimentado, cuyo propósito es hacer que el error en estado estacionario entre la señal de referencia o set point y la señal de salida de la planta sea cero de una manera asintótica en el tiempo, lo que se logra mediante el uso de una acción integral. Además, el controlador también tiene la capacidad de anticipar el futuro a través de la acción derivada, que tiene un efecto predictivo sobre la salida del proceso. Este tipo de control es muy aplicado en la industria. Prácticamente se puede decir que el 95% de los lazos de control son del tipo PID y la mayoría son controladores PI. Y esto muestra que la preferencia del usuario final toma mucho un uso de leyes de control muy simples. El controlador PID son suficientes para resolver el problema de control de muchas aplicaciones, particularmente cuando la dinámica del proceso lo permite y los requerimientos del desempeño son modestos. En estos diagramas se puede ver un diagrama de bloques que representa el control PID y a la derecha su representación y su modelo matemático. Podemos ver en el diagrama que va a haber una entrada en un punto suma, la cual va a modificar su error en estado estacionario mediante estos bloques proporcional, integral, derivativo, que después se irán hacia la planta. Todo este va a ser un sistema realimentado y a cada bloque proporcional y el integral y derivativo por separado pues van a trabajar en conjunto. Control de un lazo cerrado para la posición. Hoy en día los motores de corriente directa se utilizan en diversas aplicaciones como robótica, industria, defensa, etc. Debido a su simplicidad, facilidad de aplicación, fiabilidad y rentabilidad. Generalmente un motor de corriente directa, para el control de velocidad se varía con el voltaje terminal, pero el control de posición del eje no puede ser alcanzado. El control de posición de un motor de corriente directa es crucial en aplicaciones para sistemas de control de precisión. El propósito principal de un controlador de posición del motor es tomar una señal que representa el ángulo requerido y así conducir un motor a esa posición. Los microcontroladores pueden proporcionar un control sencillo de un motor de corriente directa. El sistema de control de posición basado en microcontroladores consta de un componente electrónico y un microcontrolador. En el siguiente diagrama se muestra una forma del circuito equivalente del motor de corriente directa. De este circuito obtenemos un modelo matemático que corresponde a la función de transferencia que es controlada por la tensión de armadura.
De las ecuaciones representa lo que es el motor de corriente directa y la otra representa el comportamiento del circuito equivalente dependiendo la posición, donde teta es la posición del motor en el tiempo sobre VA, que es la tensión de entrada, donde Km es la constante mecánica del motor, donde va a ser dividida sobre LA por S más RA, donde LA es la inductancia de armadura, S es el tiempo y RA es la resistencia de armadura. Eso va a multiplicar a J, que es la inercia mecánica, por S al cuadrado, más F, que F es la fricción viscosa de los rodamientos, y eso va a multiplicar a S, más KB, donde KB es la constante de fuerza de contraelectromotriz, por S por KM. A continuación se muestra lo que es el diagrama de bloques de posición, donde primero se tiene que establecer un ángulo de posición. De ahí esa señal se va a mandar a lo que es un PID, que va a ser transmitida a un motor, y luego se va a mandar a un ángulo actual, y ese ángulo actual va a ser retroalimentado a un sensor. Ese va a mandar ya sea la señal de error que habíamos dicho antes, y otra vez se va a mandar a lo que es al PID, y esa señal se va a mandar al motor de nuevo, que va a ser una señal controlada, y de ahí se va a obtener ahora sí la señal de posición de lo que es el motor. En la actualidad, la mayoría de motores de la industria son manejados de forma directa desde las líneas de distribución eléctrica, tanto los motores de corriente directa como los de corriente alterna. Debido a esto, el comportamiento del motor depende más que nada de la naturaleza de la carga que estará acoplada al eje de este motor. Pero también es cierto que en gran parte del sector industrial hay procesos en los cuales se requiere un manejo de las características de operación de los motores. Por esto mismo se emplean dispositivos de control de parámetros como son los variadores de velocidad y de frecuencia. En el caso de los motores de corriente alterna, estos dispositivos son de uso muy común y poseen un costo relativamente bajo. Sin embargo, cuando se trabaja con motores de corriente directa, las variaciones de velocidad poseen un costo excesivamente elevado, lo cual hace poco accesible a muchas industrias el uso de este tipo de control. Entrando un poquito más a fondo en cuanto al motor, un motor se divide en dos partes principales, la parte eléctrica de la armadura y la parte mecánica. En cuanto a la parte eléctrica, la armadura se modela como un circuito con resistencia R conectada en serie a un conductor L y una fuente de tensión V con una constante KB, que es la fuerza contraelectromotriz. K es igual a KI, que va a ser igual a KB en la armadura, donde también KI es la constante del par del motor. Y en cuanto a la parte mecánica, es básicamente el rotor, el cual al estar en movimiento presenta un momento de inercia J, un par de torque T, un coeficiente de fricción viscosa B, una posición θ y una velocidad angular. El controlador PID se encargará de corregir el error que recibe de la diferencia de la señal de entrada y la señal de salida del tacómetro. En la siguiente figura se muestra el circuito equivalente de un motor de corriente directa. Como se puede apreciar y como se mencionó, es modelado como una resistencia R conectada en serie a un conductor L.
La velocidad del motor se mide utilizando un tacogenerador. Esta se compara con una tensión de referencia. La tensión de error es amplificada y conforma también la entrada del sistema de control, el cual opera sobre el control de potencia del motor, controlando la tensión de armadura de este mismo. El control está constituido por un rectificador controladora SCR, y el diagrama que se muestra aquí representa el control de la velocidad. Y en el presente diagrama se muestra otra forma de ver el circuito equivalente del motor de corriente directa, y con este circuito equivalente nosotros obtenemos un modelo que le corresponde a la función de transferencia, el cual es controlado por la tensión de armadura y no se desprecia la fricción, la inductancia, la resistencia del bobinado de armadura ni la inercia mecánica. Debajo de este circuito equivalente encontramos dos ecuaciones, los cuales son el modelo que representa el comportamiento del circuito equivalente en cuanto a la velocidad. Y ya debajo, como última ecuación, se muestra lo que es la función de transferencia, la cual es θ punto, que representa la velocidad del motor, sobre la tensión de entrada VA, y esto va a ser igual a K, que es la constante mecánica del motor, sobre la inercia mecánica por la inductancia del circuito de armadura por S cuadrada, más la inercia mecánica por S por la resistencia del circuito de armadura, más la fricción viscosa de los rodamientos del motor por la inductancia del circuito de armadura por S, más la fricción viscosa de los rodamientos por la resistencia del circuito de la armadura, más K al cuadrado, que es la constante mecánica del motor. Todo esto representa la función de transferencia para modelar la velocidad de un motor de corriente directa. La siguiente figura representa el diagrama de bloques para el control de la velocidad del motor. Ya está básicamente representado para implementarlo en una simulación de MATLAB en Simulink, y podemos ver que la salida omega n representa la velocidad de este mismo motor, el cual está en función de todos los bloques detrás de esto, en donde ER representa la tensión de referencia de la velocidad, KA es el control electrónico de acción proporcional, TL, TM y TA son parámetros propios del motor, K0 representa una variable externa que permite fijar la dinámica del sistema.